Y ya, pues bueno, cambiando de tema, lo que sucede en Sinaloa, ¿no? El estallido social que se concentra, si bien es cierto, en un grupo de familias que irrumpen en las oficinas del gobernador Rocha Moya, que desconocen dónde está. Y que mira Otra que vez. la protesta, hay temas que se pudieran cuestionar, no la protesta en sí, pero sí desde un punto de vista, la manera en que se utilizan o que se llevan a los niños para generar sensacionalismo ante medios de comunicación, siempre lo he cuestionado. Aún así, pues se trata de los compañeros de las víctimas, ¿no? Quien también decidieron, bueno, sus padres los llevaron a la protesta. Justamente por eso me pareció justificado, fíjate. Entonces, por eso lo llevaron en ese escenario. Ya con el tema de los discursos, las formas y todo, pues aquí hemos dicho, nunca vamos a criminalizar la protesta ni nunca la vamos a demeritar. Al final es un pueblo cansado de la violencia que se registra, sale a las calles vestida de blanco y esto se torna ya hacia otro lado, porque van a las oficinas de gobierno y la vieron fácil, llegar, entrar y romper puertas. No invisibiliza a las infancias, Jorge. No, pero sí, la verdad es que no. La manera como, además, Con los niños no, Jorge. a lo mejor como fueron utilizados por medios de comunicación fue lo que sí siento que le dieron otra característica. Al final, yo estoy de acuerdo contigo en parte en lo que dices de que no me parece correcto utilizar a los niños para realizar este tipo de protestas con la intención de O sea, sensacionalismo. no que no lo lleven, Pero, ¿no? Los papás. pero estamos hablando de 2 niños a los que fueron Sí. agredidos, ¿no? Y que fueron compañeros de los niños que estaban ahí en las entrevistas. Algunos de escuela, otros que participaban en eventos deportivos junto con ellos, ¿no? Ey. Entonces, ahí sí se me hace importante. Obviamente, pues ahí queda la responsabilidad del periodista, ¿no? Del medio de comunicación, de cómo abordar realmente este tipo de información, ¿no? Pero bueno, lo que sí se vuelve importante más allá de esta situación, Jorge, es pues el estallido de protesta, ¿no? O sea, tenemos meses hablando y cuestionando sobre la acción, digo, en general como país, de Rubén Rocha Moya a raíz de lo que se dio a conocer de la captura del Mayo Zambada, de su posible involucramiento en este episodio, de lo posterior que se generó en los actos de violencia, el conflicto que hay entre el cártel de Sinaloa y que pues la persona que tendría que brindar seguridad, que no tiene la capacidad de hacerlo, es precisamente Rubén Rocha, ¿no? Lo que estamos viendo son protestas de carácter social. Obviamente debe haber o hay grupos que se pueden sumar con una intención política, porque esto siempre ocurre. Pero lo que pasó y lo que vimos en las grabaciones, Jorge, pues son de escándalo, ¿no? Irrumpieron en las oficinas del gobernador, destrozaron la parte del lobby, ¿no? De la oficina del gobernador, con la exigencia o con la intención de exigirle que se viera con los familiares. Sí. Y fueron, según lo que comentaban ahí algunos espacios informativos, hasta 5,000 personas los que participaron en la protesta, que se juntaron con otro grupo que también estaba protestando en ese momento, ¿no? Y finalmente terminaron haciendo, pues esto, ¿no? Que la verdad es que nunca vamos a criminalizar ningún tipo de pobreza, pero sí... Protesta, perdón. La pobreza tampoco no la podemos justificar. Pero sí lo llevaron a un nivel pues bastante interesante, Jorge. Y además no antes visto. No antes visto, exactamente. O sea, y eso por eso cobra más sentido el enojo y el malestar hacia un gobernador que pues han minimizado lo que ocurre en Sinaloa, por ejemplo. Esa parte es lo que, por ejemplo... Y una presidenta también. Sí. Y los gobernadores también. Y precisamente lo que te iba a decir, a partir de una manifestación por el asesinato de un padre de familia, Gael, Antonio Jesús Sarmiento, y de sus 2 hijos, Gael y Alexander, de 9 y 12 años, inician una protesta en la escuela, de ahí se dirigen al ayuntamiento y a las oficinas de gobierno en Culiacán. ¿Qué connotación tiene esto? Es de hartazgo por un tema de seguridad. La exigencia es clara, como cuando aquí en la capital del estado o en Tijuana se le exige a la gobernadora que arregle un tema de la fiscalía, por ejemplo. Porque aquí van a exigir justicia, que le corresponde más a la fiscalía. El problema es que más allá de cuáles son las instancias, o hacia dónde tienes que dirigir la protesta, porque se tuvieron que haber concentrado en la fiscalía, acá es la manera en cómo el gobernador Rocha Moya ha minimizado el tema de la violencia en Culiacán. Al grado, ¿te acuerdas de que él salía a caminar todos los días y como ejemplificando con escoltas que estaba todo bien en Sinaloa? Y en una parte donde no se veía nada, ¿te acuerdas? Sí, donde había puro bosque. Un ridículo de gobernador, por supuesto. Y más ridículo ha sido que el grupo de gobernadores de Morena vengan y lo respalden, porque este no es un asunto político, partidista.
Y en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador también, ojo, porque entiendo el golpe que significaría una pues más que separación, pues sí, una separación del cargo del propio Rocha Moya a partir de que él defina que se quiere ir, ¿no? Entonces, sí habría una crisis como ya la hay. Y el problema es que se está defendiendo ultranza un gobernador que no ha podido sacar ningún tema adelante. Ni el tema de la pobreza, ni el tema de políticas públicas, ni mucho menos el tema de seguridad, con un Culiacán que está que arde, como pasa en Guanajuato, como pasa en Tamaulipas, sí. El problema acá es que si tú pones la percepción ciudadana de sus gobiernos, aún en las encuestas pagadas por el Rocha Moya, sale en último lugar. Sale en último lugar, sí, sin duda. Aquí es donde empieza el cuestionamiento hacia el gobierno federal también, Jorge. No tendemos a hablar mucho del gobierno federal nosotros porque creemos que es más importante que se hable de lo que está ocurriendo aquí a nuestro alrededor. Pero el hecho de que se dé una protesta de esta naturaleza también representa un impacto al gobierno de México, porque el gobierno de México, Omar García Harfuch, ha ubicado su posición en Sinaloa y ha tratado, según con discursos y con algunos operativos, de minimizar la violencia o de reducir también la propia violencia. Se han realizado detenciones importantes, la última quizá de las más importantes que hemos visto en los últimos años, incluso como la detención del Chavo Félix, pero la realidad es que no ha sido suficiente, y el hecho de que la presión caiga hacia Rubén Rocha también es la evidencia de un fracaso del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad en Culiacán en estos primeros meses de gobierno. No se ha podido controlar, han sido incapaces con Sedena, con Marina, con Guardia Nacional, con las fuerzas estatales. El problema que se tenía en Sinaloa era gravísimo relacionado con el tema de la delincuencia organizada, tan es así que ni siquiera la fuerza del Estado ha sido capaz de frenar esta situación. Y ahora, Jorge, con lo que se está viviendo con Rubén Rocha, no hay otra forma de decirlo. Es un problema que no lo pueden controlar y está afectando ya por parte de la ciudadanía, esta que siempre dicen representar cuando hablan del término pueblo, está exigiendo que dé la cara y que renuncie. Y todos los gobiernos de Morena o del PAN, véanse en ese espejo, porque miren, no se compara nada el número de homicidios que tiene Culiacán desde que estalló este enfrentamiento entre las facciones del Chapo y el Mayo, con lo que ocurre en Tijuana, por ejemplo, o con lo que ocurre en Guanajuato. Si analizamos el contexto de violencia de acuerdo a los indicadores, es más violento Guanajuato y Tijuana. Entonces, sí tendrían que analizarse los números fríos. Colima. ¿No? O Colima. ¿Qué pasa acá? Que la manera en la que los mismos sinaloenses y la gente de Culiacán, por ejemplo, al llegar al ayuntamiento de Culiacán le dijeron, nosotros no queremos nada con el alcalde. ¿El alcalde qué nos va a resolver? Tenemos con el gobernador, porque el gobernador ha buscado de todas las maneras generar un encono con la misma población. Entonces, también Morena tendría que hacer un análisis crítico de lo que sucede en sus propios gobiernos. Ahora, Jorge, salen a respaldarlo. Si Rubén Rocha en determinado momento termina por renunciar, que se ve complicado por la necesidad política, tanto de Rubén Rocha como de los gobernadores de Morena, si llega a renunciar por la presión, van a quedar en ridículo los gobernadores de Morena. Todos. Y los diputados federales. Y los diputados federales que se unieron a este tipo de peticiones. Es lamentable realmente esta situación porque se ha venido desde meses. Porque incluso cuando asumió Claudia Sheinbaum en el gobierno, ya era un conflicto en la situación de Rubén Rocha. Ya ha habido varios momentos en los cuales se ha evidenciado un distanciamiento. Y por un tema de soberbia, de no querer reconocer que una comunidad ya se encuentra muy molesta por la situación y que se puede volver ahora un problema extra abonado a lo que se da de la violencia entre las facciones del cártel de Sinaloa, lo mantienen. Y esto puede tener costos más allá de los políticos. Y esto es lo que no entienden, ¿no? Y ya veremos también qué define el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería, porque también la situación les ha resultado harto complicada, porque los grandes golpes que se han hecho, como la detención, ya decías, del Chavo Félix y otras, incluso de contener un poco la violencia hacia otros municipios, ha sido del ejército. No ha sido del gobierno de Sinaloa, sí quedan muy mal parados, aún, y reitero, cuando no son la entidad más violenta del país. Pero la violencia que se vive ahí, sí, no se compara, y lo teníamos en esta plática con el compañero periodista de Sinaloa, con César,
Pues dice, sí, no se compara con lo vivido nunca antes visto en Culiacán y las rancherías ubicadas en todo lo que es los alrededores a la periferia. Y esto nos lleva a que el análisis, si bien es cierto, tampoco es como lo han querido centrar algunos medios de comunicación a nivel nacional e internacional, donde que es un estado en sitio o que no hay nada en los supermercados. O que tan todo así esto. Que están llenos los estadios de béisbol cuando juega Culiacán. O sea, tampoco es llevarlo a ese extremo. Por eso suena muy complicado cuando nos dice, por ejemplo, el gobernador, es que hay partidos políticos o la ultraderecha, ¿no?, que lo está partidizando. Pues bueno, lo está haciendo más cuestiones de partidos políticos el propio Morena. Uh-huh. Quienes salen a respaldar al gobierno es Morena, no es la población, no son organizaciones de la sociedad civil. Y aparte es Morena contra un grupo de ciudadanos. Sí. O sea, la protesta, el reclamo de Morena o la defensa de Morena es hacia un grupo de ciudadanos inconformes, claro, que podrá ser la ultraderecha, que podrá ser la derecha, como lo plantean. No lo dudo, lo comentamos, si hay algunas personas, como pasó aquí en las protestas en Mexicali, claro, por el tema del reemplacamiento, hay grupos políticos que se aprovechan y que se suman a este tipo de movimientos. Pero que hayan matado a 3 personas, entre ellos 2 niños, eso sí no tuvo que ver la culpa de la ultraderecha, Y que vayan los alumnos de la misma escuela. Y que vayan los alumnos de la escuela. Los padres de familia. Porque aparte es lo que ha pedido Morena, que haya una mayor participación política de la ciudadanía. Esto es una participación política, no partidista, es una participación política de la ciudadanía ante un episodio que se vive de violencia. Y Villa, y si no hubieran irrumpido en las oficinas del gobernador, si no hubieran hecho lo que vimos en las imágenes, no hubiera sido nota nacional. O sea, hubiera sido como un homicidio más para Sinaloa. O incluso hubieran dado pie a que los morenistas criminalizaran a las víctimas, ¿no? Sí, o sea, tantas cuestiones que se generaron ahí, y aparte, ante una situación de protestas, que no hubiera nadie que pudiera darles algo de tranquilidad a los manifestantes o algo, un manejo político al respecto, también te habla de deficiencias al interior. La verdad es que sí es algo que ya se ha pedido a nivel nacional. Se ha cuestionado la permanencia de Rubén Rocha, al final de cuentas electo de manera constitucional por el voto popular, pero con estos escenarios, con esta situación, con involucramiento, porque es que es por todos lados, Jorge. Ahí. Es el tema económico, como lo comentas, a raíz de cierre de empresas, que muchos han hecho mucho escándalo por las grandes empresas, pero los verdaderos afectados son las pequeñas empresas, ¿no?, que han tenido que cerrar por esta situación. La situación de la violencia como tal y los grupos delictivos, y que se involucra Rubén Rocha en una posible reunión con el Mayo Zambada alrededor. O sea, escuchen de lo que estamos hablando en esta cuestión de meses. Oye, era dificilísimo quitar de los peores lugares en los últimos 6 años a Cuauhtémoc Blanco como el peor gobernador, y lo consiguió a ultranza, ¿eh? O sea, lo conseguiste, Rocha Moya, ser el peor gobernador. Quizá de la historia de Sinaloa ya los sinaloenses lo definirán, pero al menos de los gobernadores que actualmente se encuentran, y mira que hay muy malos, hoy por hoy es el peor evaluado, el peor señalado y el que más está cuestionado, ya lo decías, incluso por la relación que tiene con narcotraficantes. Oye, incluso nada más ya para cerrar y mandar a corte, Jorge, ¿es el peor gobernador, o podría serlo, por lo menos mediáticamente hablando, la percepción de la gente en un estado que ha normalizado el narcotráfico? O sea, porque mucho de lo que se vive en Sinaloa, o que se ha dejado de vivir, es por la normalización del narcotráfico, de la influencia del cártel de Sinaloa y de otros cárteles que convergen también en esta entidad. Está tan normalizado y que es tan parte de la vida pública que ya no generaba realmente impacto o mediático o representaba algo. Y ahora, pese a todo esto, ahora ya hay protestas, ¿no? Y en ese mismo sentido, lo que puede detonar a partir de esta manifestación, deja tú en Sinaloa van a venir más protestas, ¿eh? Después de lo vivido el día de ayer, y porque además era una protesta multitudinaria. O sea, después de lo vivido el día de ayer, ojo, porque gobiernos de Morena o no de Morena, este tipo de manifestaciones pueden ser un detonante para que en otros estados también salgan a protestar por este tipo de homicidios o por la presencia del narco por ejemplo, en el 57 del Valle Mexicali, ¿no? O sea, nos podríamos centrar en esto, decir, en una de estas los tijuanenses van a hacer lo propio. Hay una protesta que ya se está listando el viernes 31 por la noche, convocada por colectivos de personas desaparecidas en Baja California, y va a ser en Mexicali.
No digo que vaya a suceder lo que en Sinaloa. Lo que sí digo es que puede ser un detonante para que las protestas vayan subiendo de nivel y ahí sí no habrá desplegado ni pronunciamiento político que pueda contener esto. Penoso lo que hicieron los gobernadores, sí. En general, los gobernadores de todo el país. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.